Dios le bendiga en esta preciosa noche. Amén. Estamos aquí transmitiendo desde la Iglesia Fuente de Vida, el 401 de Stephen Street, en la ciudad de Camden, New Jersey. Y el propósito de esta reunión es para realizar el estudio bíblico número 13, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios. Y si usted me quiere acompañar ahí en su hogar, estaremos en el libro de los Hechos, el capítulo 26, del versículo 19 al versículo 31. En esos versículos estaremos compartiendo en esta noche, y el título que tenemos en clase en el día de hoy es acerca de la encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Y los personajes que tenemos, ¿verdad? Siempre se tienen unos personajes. Tenemos al rey Agripa, tenemos a Porcio Festo, tenemos también a Pablo, también a los judíos, a los saduceos, a los fariseos y a un grupo llamado celotes, ¿verdad? Que aquí la Biblia los identifica, ¿verdad? La palabra celote como sicario. Y tenemos todos esos grupos, ¿verdad? Y también tenemos a la hermana de Agripa II, que se llama Berenice, ¿verdad? Tenemos también todo ese equipo de personas que van a estar pues dentro del plan que tenemos a realizar en esta noche. Así que sin más preámbulo vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe todas estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas que crees?» Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron, aparte hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Oramos al Señor, ¿verdad? Padre, te damos gracias. Gracias, Padre mío, por la oportunidad que tú nos das de poder compartir la palabra, de poder compartir este estudio, Señor, junto con nuestros hermanos, con todos aquellos, Señor, a donde pueda llegar esta transmisión, que siga de beneficio y también, Señor amado, de mucha edificación para cada una de las vidas que son necesarias, Señor amado. Tú sabes cuál es el propósito por el cual estamos aquí reunidos, y es de poder aprender, Señor, y glorificar tu santo nombre, Padre. Que la honra y la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. El plan de Dios respecto al Evangelio es que todos los hombres sean salvos. Esa es la parte esencial de todo. Por esa razón, Dios designó a hombres y a mujeres
a poder ser ellos los portadores de la santa palabra. Y a través de ella que muchos hombres pudieran llegar a conocer a Cristo y a la vez llegar al arrepentimiento y por medio de la fe en Él encontrar la salvación de sus almas. Ese es el propósito por el cual nosotros estamos aquí trayendo esta palabra. Y uno de los puntos generales es que por cuanto todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que tuvo que haber alguien para salvar nuestras almas, y ese fue Jesucristo. Por esa razón Cristo vino al mundo para que nosotros, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, a través del derramamiento de su sangre, pudiéramos encontrar el perdón de todos nuestros pecados. Pero Él no eligió a una persona solamente, sino que eligió al mundo entero para que a través de su palabra encontraran la salvación de su alma. De ese punto de vista, vemos que la deuda fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él fue que pagó la deuda a través de la redención que Él hizo en la cruz del Calvario. O sea que Él redimió nuestra cuenta. O sea que cuando hablamos de redención, ¿verdad? Estamos hablando de que Él nos compró a nosotros de nuevo, porque ya nosotros estábamos perdidos en el mundo sin fe y sin esperanza. Y si continuábamos en el pecado, pues automáticamente éramos dignos de muerte y de la muerte eterna. Cristo fue el que pagó por nosotros, ¿verdad? La deuda fue cancelada. Por tanto, nosotros ahora lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón para poder llegar a Él. Cuando entramos en el estudio de hoy, ¿verdad? Lo que vamos a alcanzar es precisamente, ¿verdad?, que aún a las autoridades que están en eminencia o a las autoridades superiores, también nosotros tenemos que buscar la oportunidad, ¿verdad?, de que ellos también puedan alcanzar la salvación de su alma. En el caso de Pablo no miró, ¿verdad?, nada, ni las cadenas, ni todos los golpes que había sufrido, sino que a él lo que le interesó fue ver a estos dos hombres que estaban en eminencia, tanto a Festo como a Agripa II, ¿verdad? Le interesó más la salvación de ellos que las cadenas o la muerte que él podía alcanzar. Bendecidos del Señor. Cuando vemos aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios, encontramos, ¿verdad?, que todo cuanto cada uno de nosotros, ¿verdad?, cuando llegamos a buscar la voluntad de Dios, ¿verdad?, es que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos salvos. O sea que Saulo, ¿verdad?, que es el nombre hebreo de Saulo, y entonces se le cambió el nombre a Pablo, que es el nombre griego, que es el nombre que durante todo el libro de los Hechos es el nombre que Pablo usa, o sea, el nombre de Pablo, porque Pablo fue declarado como el apóstol para los gentiles. Desde el momento en que Ananías, ¿verdad?, este hombre de Dios que era de Damasco, ¿verdad?, él vino cuando Pablo quedó ciego, en aquel momento cuando él, ¿verdad?, iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos, miró que desde ese momento Ananías le testificó a Pablo de que él iba a ser un instrumento escogido para llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tanto en presencia de los gentiles, de los judíos y también de los reyes, bendecidos del Señor. O sea que Pablo tuvo el privilegio de llevar el testimonio de Cristo, como usted y yo lo tenemos en el día de hoy, ¿verdad? Y aún a los dignatarios, a la gente grande, a la gente que usted cree que no puede alcanzar, ¿verdad?, nosotros tenemos que llevarlo. Y en los estudios que yo he hecho acerca de este libro de los Hechos, he encontrado que este hombre sí aceptó el mensaje del Señor. Él se llamaba Sergio Pablo. En el caso, tal vez, cuando el profeta falso ¿verdad?, el adivino llamado Bar Jesús, ¿verdad?, ese fue, ¿verdad?, que anteriormente los reyes tenían a los adivinos y a los magos, ¿verdad?, como parte de la corte, ¿verdad?, porque la mayor parte de los reyes y las personas en eminencia, pues ellos se entregaban más a la idolatría
y encontraban pues que les agradaba que los adivinos, ¿verdad? Como Bar Jesús, ¿verdad? Le llevaran los mensajes, ¿verdad? Mentirosos a ellos, y de esa manera pues encontraban la satisfacción para ellos, porque esta gente lo que les hablaban era mentira. Pero este hombre, Sergio Pablo, ¿verdad? Para mí, pues yo creo que él sí aceptó el mensaje de Pablo, ¿verdad? Pero en cambio, cuando miramos aquí, ¿verdad? Los personajes que tenemos, posiblemente pues usted va a encontrar, ¿verdad?, que ninguno de ellos pues aceptó el mensaje. El mensaje llegó a la puerta de ellos, llegó a los momentos más necesarios, de los cuales pues Dios siempre nos muestra una oportunidad al pecador. Dios siempre habla, Dios siempre busca la manera cómo llegar al pecador. Y cuando nosotros pues no le hacemos caso al mensaje, pues automáticamente nos condenamos a nosotros mismos. O sea que la condenación viene a consecuencia del hombre mismo, de nosotros mismos. Dios no condena a nadie. El propósito de Dios es salvar al más vil pecador. Bendecido sea el Señor. O sea que Cristo, ¿verdad? Cristo es la solución para todas aquellas personas, ¿verdad?, que están en las dificultades en las cuales aún nosotros, ¿verdad?, que nosotros nos encontramos. Aunque estamos pasando calamidades, ya hay mucha gente que se está muriendo, pero lo importante es que ahora es el momento de buscar más al Señor. Ahora es el momento más de buscar la presencia de Dios, y verá usted que ahí está la solución para todos los problemas. ¿Que estamos encerrados? Amén, estamos encerrados, ¿verdad? Pero esa es una norma para que nosotros no nos vayamos a infestar tampoco con el virus, ¿verdad? Pero si nosotros pues aprovechamos el tiempo pues de algo, pues vamos a sacar provecho. Cuando miramos los ejemplos que hemos tenido aquí, ¿verdad?, podemos asumir, ¿verdad?, una actitud firme de aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos da para anunciar el Evangelio a cualquier persona que está tanto en autoridad, porque el Evangelio es bendito y el Evangelio de Cristo es la única solución para el pecador. O sea que Dios nos ha encargado la palabra de la reconciliación, y sin exclusión ninguna debemos de ser fieles en predicarla a todas aquellas personas que están en necesidad. O sea que el Evangelio es para toda criatura, para todos aquellos que todavía no han sido alcanzados. Bendecidos del Señor. El pensamiento central que tenemos hoy, ¿verdad?, dice: toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Por tanto, el anunciar a Cristo debemos incluir también a los reyes de la tierra. Y la enseñanza dice: nuestra labor misionera no solo requiere evangelizar a los reyes, sino orar que la palabra cause una reacción de fe en sus corazones para que sean salvos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y los objetivos que tenemos en esta preciosa noche, primero dice: analizar las encomiendas divinas a Pablo para evangelizar a los reyes, concientizar sobre la disposición a evangelizar a los que están en eminencia, estimular una acción determinada de llevar la palabra a los príncipes de este mundo. Gloria a Dios. Conforme a lo que vamos a ver, ¿verdad?, en los versículos que están en clase, es bueno entrar un poco más atrás, ¿verdad?, en la Biblia. Por eso yo quiero que usted tenga su Biblia abierta, ¿verdad?, y vamos a ir un poco más atrás para que la Biblia, ¿verdad?, nos dé un poco más de detalles acerca de lo que estaba pasando Pablo. Las acusaciones que le hacían a Pablo directamente fue que están un poco más atrás, ¿verdad? Bendecidos del Señor. Están un poco más atrás, glorificados del Señor. Gloria a Dios. Donde están en el capítulo 21, bendecidos del Señor, gloria a Dios. Después de que se habían reunido en el concilio en Jerusalén para discutir lo que podría traer de la ley, bendecidos del Señor, que era la abstinencia a comer los alimentos sacrificados a los ídolos, de no comer la sangre, ¿verdad?, ni los animales estrangulados, ni la inmoralidad sexual.
Eso era lo que traía de la ley. Pero a Pablo lo acusaban de que él iba en contra de la ley. Bendecidos el Señor. Eso se encuentra en el versículo 21 de aquí mismo del libro de los Hechos y del capítulo 21, y dice: pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí de Jerusalén que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que se practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Dijeron los del concilio, ¿verdad? Glorificados el Señor. Seguramente se van a enterar de tu llegada. Pablo llegó a Jerusalén, ¿verdad?, después de muchos años, y el propósito de él era llevar unas ofrendas porque había una gran hambre que había sido profetizada anteriormente. Y entonces él tenía que llegar a Jerusalén, glorificado sea el Señor, después. Entonces el concilio de Jerusalén, ¿verdad?, las personas en eminencia de la iglesia naciente, ellos le recomendaron a Pablo, le dicen: mira, ¿por qué tú no vas al templo y haces un voto, ¿verdad?, y una purificación? Hay 4 hombres, eso continúa leyendo en la parte más abajo, ¿verdad?, en el versículo 23. Dice: queremos que hagas lo siguiente, hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples con las leyes judías. Pero ¿qué sucede cuando ya Pablo ya tiene acá un poco más abajo, en el versículo 26, dice que Pablo fue al templo junto con los otros hombres, los otros 4 hombres, y ha comenzado el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo, incitaron a una turba en su contra, lo agarraron y mientras gritaban: hombres de Israel, ayúdenos, este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes. Y les dice que todos que desobedezcan las leyes judías, habla en contra del templo y hasta profana este lugar llevando gentiles adentro. Esas eran las acusaciones que le habían hecho a Pablo, ¿verdad?, que él profanaba el templo. Ellos lo habían visto anteriormente a Pablo andar junto a uno de sus hermanos llamado Trófimo, que este Trófimo y Tito fueron los que fueron encomendados a llevar las ofrendas a Jerusalén. Entonces, ellos, aquí más abajo lo dice en el versículo 29, pues más temprano ese mismo día lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Gloria a Dios. Entonces ya miramos ahora, ¿verdad?, la parte de la historia por la cual Pablo, ¿verdad?, los judíos querían matarlo. Y no solo le hicieron un solo juicio, le hicieron varios juicios también y acusándolo, pero delante de las personas que lo llevaban, ninguno de ellos lo encontró culpable. Porque ellos no podían probarle de que las cosas que ellos decían eran ciertas. Bendecidos el Señor. Gloria a Dios. O sea que miramos la historia un poco, ¿verdad?, acerca de esto. Glorificado sea el Señor. Después cuando... si usted continúa leyendo todos esos otros capítulos, 22, 23, 24, y aún cuando fue delante de Félix, ¿verdad?, otro de los gobernadores, bendecidos el Señor, va a encontrar usted, ¿verdad?, que en ninguna parte Pablo, de los acusadores que tenía, le encontraron absolutamente nada de lo que ellos lo acusaban. Una de las acusaciones más grandes que le hicieron fue también que él era uno de los líderes de los sicarios, y que como no lo conocían, que si él era un egipcio que tenía una banda de asaltantes y asesinos, pero de ninguna manera le pudieron probar todo eso. Gloria a Dios. Aún el Félix también, ¿verdad?, el gobernador también, él cuando escuchó a Pablo, también en el capítulo 25, en el capítulo 24,
el versículo 22 dice que Félix, quien estaba bastante familiarizado, dice, con el camino era como lo que nombraban a esta nueva, ellos le decían una nueva secta. O sea, que una secta es la que sale o sea, como una división de lo que era la verdadera religión para ellos. O sea, en este caso la religión judía, ¿verdad? Eso es lo que se le denomina una secta, o sea, que se habían separado para formar otro grupo. Y entonces le nombraban el camino. Entonces, cuando él llega, dice en el versículo, en el mismo versículo 22, dice, esperen hasta que llegue Lisias, dice el comandante de la guarnición. Entonces, tomaría una decisión sobre el caso y le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero que le diera ciertas libertades. Unos días después, Felipe regresó con su esposa Drusila. Esta Drusila era hermana de Agripa II, o sea que eran hijos del rey Agripa. Ella era judía, dice aquí. También mandó a llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio, el día de juicio que vendría, Félix se llenó de miedo y le dijo, vete por ahora, le dijo, cuando sea más conveniente volveré a llamarte. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. O sea que aquí Pablo estuvo 2 años en la cárcel y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Gloria a Dios. Ya aquí vemos en la escena, ¿verdad?, al nuevo gobernador, ¿verdad? No se sabe exactamente por qué, ¿verdad?, la razón por la cual Félix tuvo que abandonar el cargo. Posiblemente Nerón lo mandó a llamar, ¿verdad? Y entonces eligieron a poner a este otro nuevo gobernador llamado Porcio Festo, ¿verdad? Bendecidos del Señor. Entonces, ya mirando bastante la historia, ¿verdad?, gloria a Dios, cómo está. Ahora en la historia también refleja acerca de la dinastía de Herodes, ¿verdad? La dinastía de Herodes duró cuatro generaciones o 4 dinastías, y una de ellas fue, ¿verdad?, la que comenzó fue con Herodes el Grande. Este fue famoso porque él fue que fue a mandar a matar a todos los niños. Él mandó a matar a los niños. Entonces, pero este hombre murió, ¿verdad?, aproximadamente como en el año 4 o el año 6 antes de Cristo, pero mayormente cree que murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces entra a la escena el rey que fue que Juan el Bautista, ¿verdad?, le dijo que la mujer que tenía no era mujer de él, sino que era mujer del hermano. Este hombre se llamaba Herodes Antipas. Este gobernó por un bastante tiempo, y entonces de aquí cuando él muere, aproximadamente en el año 44 de Cristo, entonces deja a su hijo, Herodes Agripa I, ¿verdad? Que este Herodes Agripa I fue el que mandó a matar a Santiago o a Jacobo, el hermano de Juan, ¿verdad? Pero después el Señor lo castigó a consecuencia de él proclamarse como Dios. O sea que la honra y la gloria es solo del Señor. Le entró una enfermedad y la Biblia lo describe, que él fue muerto. Dice que los gusanos, pues de adentro hacia afuera, los gusanos le salían de adentro hacia afuera. Y de esa manera fue que él murió. Bendecido sea el Señor. Entonces, después de este Agripa I, entonces encontramos aquí el personaje que tenemos ahora en la historia, llamado Agripa, glorificado, Agripa II. Y cuando vemos la escena aquí, ¿verdad?, porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad?, en el versículo 23 del capítulo 25, dice, así que al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados por oficiales militares y hombres prominentes a la ciudad. Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo, o sea, que hicieron un gran espectáculo, ¿verdad?, de lo que presentara a Pablo. Después de que Festo dijo al rey Agripa y a los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto.
Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. Pero, ¿qué debo escribir al emperador? O sea que ellos, al mandarlo al emperador, ellos necesitaban una causa. Ellos necesitaban, pues, cuál era la causa, por qué lo iban a mandar allá, por qué razón, si no había ninguna. Estaba total, o sea que el testimonio de Pablo estaba totalmente limpio, no había nada de qué acusarlo. Entonces él le dice, pues ahora yo te lo traigo acá, Agripa, para que mires tú, a ver si tú encuentras algo y de esa manera yo puedo escribir algo y mandárselo allá al emperador de Roma, Nerón. Gloria a Dios. Dice en el versículo, dice, aquí, así que lo he traído ante todos ustedes, especialmente ante ti, rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos. Pues no tiene sentido enviar un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. Ahora, una de las enseñanzas que nos lleva aquí, ¿verdad? Cuando comenzamos el capítulo 26, es cómo nosotros, ¿verdad? Como predicadores de la palabra, ¿verdad? O maestros de la palabra, tenemos que llegar ante esas personas que están en autoridad. O sea que aquí, ¿verdad? Hay unas encomiendas de las cuales primero uno tiene que pedir permiso para hablar cuando está delante de ellos. Acuérdense bien que esas son las autoridades terrenales. Y si nosotros no respetamos las autoridades terrenales, tampoco podemos respetar las autoridades celestiales. O sea que primero tenemos que obedecer lo terrenal para poder obedecer lo celestial. O sea que aquí miramos unos principios. Primero, ¿verdad? Hay que esperar que le den el turno a uno, que le den la palabra a uno para poder uno hablar. O sea que no es que solo llegar y bla, bla, bla. No. Tenemos que esperar el momento en el cual entonces nos den la palabra. Entonces dice aquí, ¿verdad? En el capítulo 26:1, dice, entonces Agripa le dio a Pablo y le dijo, tienes permiso para hablar en tu defensa. Entonces, ¿verdad? Esto es muy interesante verlo también, ¿verdad? Dice que Pablo, en el versículo 2, dice, así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa, en el versículo 1, 26:1. Gloria a Dios. ¿De qué sirve de que usted tenga una gran asamblea o un gran número de personas si la mayor parte de esas personas no lo están atendiendo? ¿Verdad? O sea que usted, como persona que va a desarrollar un mensaje y quiere que lo escuchen, pues usted tiene que llamar al orden, tiene que llamar a la atención a aquellas personas, ¿verdad? Y la mayor parte de veces no lo hacemos de esa manera. También la parte de la introducción de lo que usted va a explicar y de lo que usted va a hablar tiene que ser muy congruente, muy impresionante para llamar la atención al público que lo va a escuchar. Porque si usted no comienza bien, va a terminar mal. O sea que tenemos que comenzar bien para terminar bien. Y para eso es que nosotros necesitamos llamarle la atención al pueblo, ¿verdad? Llamarle la atención muchas veces en las cosas que ellos no saben, las cosas que son nuevas para ellos. Acuérdese bien que usted se está dirigiendo a un público también que tiene mucho conocimiento de la palabra. Por esa razón es que también es bueno hacer una diferencia entre lo que es una predicación y lo que es una enseñanza. La predicación tiene que centrarse totalmente en el mensaje salvador, en el plan de salvación de Dios. Por eso la misma palabra predicación dice, predicador, ¿verdad? Viene de la palabra evangelio. ¿Sabe? Eso es lo que se llama el discipulado, ¿verdad? O sea, que la predicación solamente es cuando hay pecadores. Cuando hay un público pecador, cuando hay un público que no conoce a Dios, pues automáticamente usted tiene que presentarle a Cristo. Tiene que presentarle ese plan de salvación para que esas personas, a través de lo que Dios le va a dar a usted, puedan encontrar la salvación de su alma. Por eso esa es la diferencia entre lo que es predicar y lo que es enseñar. Mayormente la iglesia que se dedica a la enseñanza es la iglesia próspera, la iglesia sólida, la iglesia madura. Bendecidos el Señor, la iglesia que en realidad pues adquiere buen fundamento en la palabra de Dios. Glorificado sea el Señor.
Entonces Pablo comienza a desarrollar su mensaje delante de estos grandes hombres, y me imagino yo también que ahí estaban los miembros del Sanedrín, todos los acusadores, los judíos, estaban los saduceos, estaban los fariseos, y otra de las acusaciones grandes que le hacían a Pablo era porque él declaraba que Jesucristo había resucitado. Él clamaba a gran voz acerca de la resurrección. Por eso Pablo nuevamente en el 1 Corintios 15 dice que si en realidad no hubo resurrección, pues automáticamente en vano es el evangelio. En vano es nuestra esperanza. La esperanza de nosotros como creyentes es la resurrección. Porque aunque ahora mismo hemos resucitado con Cristo de una muerte espiritual, porque el hombre que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente, pero cuando el hombre viene a Dios, ese espíritu se reaviva nuevamente y viene a unirse al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, y ese es el que le da vida. Bendecido sea el Señor. Pero necesitamos también la vida eterna que Dios nos va a dar, que aunque muramos, Él de ahí del polvo nos va a levantar. Amén. Eso es lo que nosotros queremos, que Dios nos levante del polvo. O sea que el creyente no tiene que tenerle miedo a la muerte. Amén. La muerte solamente es un momento de un abrir y cerrar de ojos, de pasar de una dimensión a otra, de pasar de la dimensión terrenal a la dimensión espiritual. Gloria a Dios. Y por eso el Señor es muy claro, aunque no conocemos el camino, ¿verdad? El camino es espiritual cuando muramos, pero el Señor inmediatamente nos va a mandar compañía para llegar a su presencia. Gloria a Dios, qué tremendo es Dios, ¿verdad? Amén. Glorificado es el Señor. Entonces Pablo comienza, ¿verdad? A poder desarrollar su defensa, su mensaje, y comienza a vanagloriar a Agripa, ¿verdad? Comienza a vanagloriarlo y le dice: en realidad me siento afortunado, rey Agripa, que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que me han hecho los líderes judíos. O sea que qué importante es, ¿verdad?, que una persona que esté en eminencia, una persona pues que tiene muchas letras, una persona que son profesionales, ¿verdad?, ingenieros, los que son científicos, los que son abogados, los que son doctores y los que son maestros secularmente, los que están de maestros en una universidad. Qué bueno sería que lo escucharan a uno, ¿verdad? Pero uno también tiene que tratarlos por lo que ellos son. Amén. Ellos pagaron el precio para llegar a ser lo que son. Bendecidos el Señor. O sea que todo en la vida cuesta. Hay muchas personas que denigran la persona porque estudia, porque se prepara. No, hermano, estamos en otros tiempos, vivimos en otros tiempos, y todo hombre de Dios y toda mujer de Dios tiene que prepararse, tiene que entender las escrituras. Imagínese, ¿cómo usted le va a vender el evangelio a una persona, especialmente a una persona culta de esa? Sí, ¿cómo usted le va a hablar del evangelio si usted no conoce a Jesús todavía? Primero usted tiene que conocer a Jesús, primero tiene que conocer las enseñanzas de Jesús para poder hablar de ellas. Si usted no conoce las enseñanzas de Jesús, usted no puede hablar de las enseñanzas de Jesús. Amén. O sea que lo más importante es, cuando usted viene al evangelio, es aprender de Jesucristo, aprender la vida de Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Por qué razón decimos, y lo digo personalmente, Jesús fue uno de los principales éticos de la historia? Porque el evangelio se basa en eso, en la santificación. Por eso es que cuando dice la Biblia acerca de lo que es el arrepentimiento es el cambio de nuestra mente, el cambio de nuestra vida secular. Caminábamos en un rumbo hacia la perdición, entonces le dimos una vuelta completa de 90 grados y ahora miramos hacia Cristo, pero también tenemos que reflejarlo en nuestra vida personal, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros andamos, y si en realidad Cristo ha hecho un cambio en mi vida. Eso es lo que se llama también los frutos de arrepentimiento. Gloria a Dios. Volviendo acá, ¿verdad? Nuevamente, gloria a Dios, dice: me siento muy afortunado, ¿verdad?
Entonces, aquí también lo elogia grandemente y le dice, porque yo sé, Rey Agripa, que usted es un experto en las costumbres y las controversias judías. ¿Verdad? Bendecidos el Señor. Cuando habla de controversia, ¿verdad? O sea que las discusiones que se forman acerca de las diferentes posiciones que tiene cada líder, ¿verdad? De acuerdo a lo que él aprende. Usted sabe lo que sería la iglesia evangélica si fuera una sola, si tuviera un solo líder. Pero lo que más tiene la iglesia evangélica son líderes. Cada uno tiene su propio concilio, cada uno tiene su propia bandera. Y estamos totalmente fraccionados. Aunque hay muchas doctrinas en las cuales nosotros pues nos mantenemos firmes, pero como el hermano hace esto y el hermano hace aquello, pues automáticamente eso me causa división, ¿verdad? Y no debe ser así, porque cuando vayamos al cielo, el cielo solo es uno. Amén. Ese es el gran problema que tenemos, ¿verdad? Que en el cielo solo nosotros vamos a morar allá. Y allá, cuando no le gustaba la doctrina del hermano, si allá lo encuentra, pues allá usted no lo puede echar de ahí. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. O sea que esas son las controversias. Ahora puedo decir que las controversias cristianas, ¿verdad? Bendecidos del Señor. Ahora le dice Pablo, por favor, escúcheme con paciencia, ¿verdad? Qué bueno es, ¿verdad? Escúcheme con paciencia, porque a la gente no se le grita. A la gente no se le grita, a la gente se le habla como en una conversación entre usted y yo. Estamos aquí hablando, dialogando, y ese ahí para que nosotros nos podamos entender, y usted pues ser con palabras claves, no con palabras de esas aduladoras, palabras de esas, como digo yo, de 100 pesos, si usted no le explica a la audiencia lo que le quiere decir, ¿verdad? Cuando usted las use, siempre explíquele a la audiencia lo que usted quiere decirle. Entonces Pablo dice, escúchame con paciencia. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón para la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, su majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza, porque les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos, ¿verdad? O sea que dentro de los judíos estaba el partido de los saduceos que no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían nada del mundo espiritual. Pero en cambio los fariseos sí creían en la resurrección. Ellos creían en la resurrección, aunque era la secta más estricta que había dentro del pueblo judío, pero ellos sí creían en la resurrección. De ahí mismo de donde salió Pablo, de un fariseo, ¿verdad? La palabra fariseo significa separado, ¿verdad? O sea que ellos totalmente se consagraban hacia Dios y eran de los hombres más estrictos en aplicar la ley, ¿verdad? Pero el problema de ellos es que no solo aplicaban la ley, sino que aplicaban sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas. Ellos habían hecho sus propios libros, ¿verdad? Bendecido sea el Señor, gloria a Dios. Entonces Pablo continúa hablando, le dice, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para ponerme al nombre de Jesús. Por cierto, esto fue justo lo que hice en Jerusalén con la autorización de los sacerdotes principales. Hice que muchos creyentes de ahí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto contra ellos, dice, cuando los condenaban a muerte. Ahora, cuando la Biblia habla esto, ¿verdad?, de dar voto, muchas personas, ¿verdad?, tienen opiniones divididas en el aspecto de la condición de Pablo, ¿verdad? Si era viudo, si era soltero, ¿verdad? Si había tenido familia, si no había tenido familia. Ahora, yo encontré en la Biblia que Pablo sí tenía familia, ¿verdad? Tenía una hermana, ¿verdad? Y uno de los sobrinos de ella, que ella lo mandó, que escuchó el complot que habían hecho para matar a Pablo, que en el camino los iba a asaltar. Eso está ahí un poquito más atrás de la Biblia. Glorificado sea el Señor. Gloria a Dios.
Pero cuando usted busca las costumbres judías, el único que podía dar voto para sentenciar a muerte a una persona era un miembro del Sanedrín. O sea que no otra persona, ¿verdad?, podía dar voto más que aquella persona que era miembro del Sanedrín para mandar a matar a otra persona o para acreditar la muerte de aquella persona. Y viendo esto, pues muchos creen, ¿verdad?, que si él era miembro, pues él pudo haber tenido una esposa, pudo haber tenido sus hijos, ahora que la Biblia no lo habla, no lo declara, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que son así, ¿verdad? Y como estos son puntos que no son controversiales, si usted cree que era viudo, amén. Si usted cree que era casado, amén. Y si usted cree que era soltero, amén, ¿verdad? O sea que yo le dejo ahí los puntos de vista y usted decide allá, ¿verdad?, en cuál posición usted cree que sea la mejor en la cual se ubica. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Un poco más adelante, ¿verdad?, que ya no tengo más el tiempo, voy a saltarme un poco acá, ¿verdad? Voy a ir acá, ¿verdad?, a lo que nuevamente Pablo, esta es la tercera vez que él pues testifica acerca del llamamiento que le hizo Dios a través de Jesús, ¿verdad? Y en el versículo, bendecido sea el Señor, en el versículo 13, hablando de eso, dice: cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que tú luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté, y el Señor contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, porque me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que has visto lo que te mostraré en el futuro, y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Y te voy a enviar a los gentiles para que les abra los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar ante el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe. Glorificado sea el Señor. Gloria a Dios. Esto Pablo también lo habló, ¿verdad?, en el capítulo 9 y en el capítulo 22 acerca de su conversión. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces cuando ya como se llama, Pablo le ha referido, entramos a los versículos, ¿verdad?, que continúan en el versículo 19. Entonces, después de que el mandato que le había dado el Señor Jesús a Pablo, entonces le habla ahora personalmente al rey Agripa y le dice: por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Gloria a Dios. Ahora, cuando vemos aquí, ¿verdad?, la parte interesante de todo esto es ver, ¿verdad?, gloria a Dios, glorificado sea el Señor, el versículo 20, donde Pablo habla acerca de lo necesario para ser salvo. Glorificado sea el Señor, gloria a Dios. En este versículo 20, glorificado sea el Señor, dice Pablo, bendecido. Primero dice: les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados, bendecido sea el Señor, volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Glorificado sea el Señor. O sea que este es el llamado que hacía Juan el Bautista también, el llamado al arrepentimiento. Y ese es el llamado también que yo les hago a través de este video a cada uno de ustedes, de aquellos que todavía no conocen al Señor. O sea que el llamado al arrepentimiento, ¿verdad?,
es aquel que usted va a cambiar totalmente de la manera de vivir. O sea, va a dar un giro total. Ahora usted le sirve a otra persona, pero ahora usted se va a convertir en un servidor del Señor. Y a través de la fe, usted va a recibir a Cristo en su corazón. Bendecidos del Señor. O sea que el Evangelio es una voz de urgencia al pecador. O sea que al pecador hay que mostrarle que en realidad él se encuentra en el camino de pecado, en el camino de maldad y en el camino de la inmundicia. Ahora Dios quiere rescatarnos a nosotros de esa vana manera de vivir y entregarnos nuevamente a Jesucristo. La mayor parte de judíos como que quitaron del libro de Isaías, el capítulo 53, donde hace referencia acerca de Cristo, acerca del Mesías. Por eso Pablo, él le decía, yo hablo conforme a lo que los profetas hablan, conforme a lo que los profetas enseñan. Yo estoy hablando conforme a lo que yo aprendí acerca de la ley y de los profetas, glorificados del Señor. O sea que el hombre tiene que venir a Dios, bendecidos el Señor. ¿Para qué? Para alcanzar el perdón de sus pecados y para que él pueda obtener, ¿verdad?, esa nueva experiencia del nuevo nacimiento. O sea que el llamado, ¿verdad?, es para que cada uno de nosotros, ¿verdad?, los que todavía no hemos alcanzado esa salvación, nosotros se la podamos ofrecer a aquellos que todavía no la tienen. Y los que ya alcanzamos la salvación, entonces, como dice el final de este versículo, que nosotros la mostremos a través de los frutos de arrepentimiento, a través de lo que, como dice aquí en la versión Reina Valera, glorificado sea el Señor, como dice aquí en la versión Reina Valera, hacer obras dignas de arrepentimiento. En la Biblia mía dice, glorificado sea el Señor, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen, ¿verdad? O sea que ese es el fruto que nosotros damos a través de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces vuelve nuevamente y le comienza a hablar acerca, le dice, unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto. O sea, eso es lo que le estaba hablando a estas eminencias, por lo que yo estaba predicando. Y trataron de matarme, pero Dios me ha protegido hasta este momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Glorificado sea el Señor. El Señor ya le había dicho anteriormente lo que iba a ocurrir con él. El propósito de Dios era llevarlo a Roma. Glorificado sea el Señor. Un poco más atrás, en el capítulo 23, después de todo lo que había sucedido, porque, como dice la Biblia, la fortaleza viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay veces que el hombre, por todos los martirios, por todas las enfermedades, por todas las injusticias, por todas las habladurías, por todos los sufrimientos que llegan a él, llega un momento en que necesita la fortaleza y la voz de Dios que le hable a su corazón. En ese momento Dios vino, y en el versículo 11 del capítulo 23 dice, esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes de predicar las buenas nuevas en Roma. O sea que él no se iba a quedar ahí, todo estaba dentro del plan de Dios. Dios tenía que llevarlo a él a Roma, glorificado sea el Señor. Dios tenía que llevarlo a él a Roma, glorificado sea el Señor. Entonces, cuando oyeron todas estas cosas, el gobernador, ¿verdad?, o el procurador, ¿verdad?, que es lo mismo, Festo, gritó, Pablo, ¿estás loco? Tanto estudio te ha llevado a la locura.
Bendecido sea el Señor. Pero Pablo le respondió: no estoy loco, es el excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad. Y eso es lo más importante, que cuando usted se pare en un grupo de gente y cuando usted enseñe a través de la palabra. Amén. Porque la palabra es la que es la verdad. Yo puedo equivocarme y puedo decir cosas que no son correctas, pero cuando hablo a través de la Biblia, es la Biblia la que respalda mi palabra. Bendecido sea el Señor. Porque esta es la verdad. La única verdad que va a encontrar en todo lo que existe es la palabra de Dios. Porque la misma Biblia dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bendecido sea el Señor. Ahora, este hombre, ¿verdad? Glorificado sea el Señor, Festo, aquí, ¿verdad? Que llega el momento cuando le dice, glorificado sea el Señor, dice: Pablo, estás loco. Glorificado sea el Señor. O sea, que estaba fuera de sentido. Glorificado sea el Señor. O sea, que no estaba en sus cabales, ¿verdad? O sea, que como que no le estaba funcionando bien la mente. Glorificado sea el Señor. Entonces, Pablo, cuando llegó aquí, ¿verdad?, a estos dignatarios, glorificados sea el Señor, en el versículo 25, le dice, todo lo que yo te he dicho, si yo estuviera loco, yo no te dijera la verdad. Yo no te hablara con cordura, ¿verdad? O sea que aquí expone Pablo su integridad mental, que él estaba totalmente capacitado para decirle a él de lo que había sucedido, y las cosas estaban todavía bastante frescas. O sea que la vida de Jesús todavía había muchos que vivían y todavía ellos sabían perfectamente bien que lo que había pasado. La tumba estaba vacía. Muchos de los que habían vivido salieron de los sepulcros, según el capítulo 27 de Mateo, creo que es el versículo 56. Salieron de los sepulcros y fueron a visitar a sus familiares. O sea que la resurrección de Cristo y todo lo que había pasado estaba todavía fresco. Cuando lo que estamos estudiando ahora está en el promedio del año 59 al año 61, posiblemente, ¿verdad? Porque este hombre tampoco, Festo, no duró mucho. No duró mucho después de aquí. Él duró solamente 2 años en su cargo. Posiblemente Festo murió como en el año 61. Y esto posiblemente Pablo, pues en el año 60 o 61, fue cuando lo mandaron a Roma. De ahí es donde continúa el viaje de Pablo a Roma. Bendecido sea el Señor. O sea que en esta parte, ¿verdad?, miramos también, ¿verdad?, en el versículo 25, la cortesía de Pablo, ¿verdad? Escuche bien, le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo, lo que les digo es la pura verdad. Ahora, en el versículo 26, ¿verdad?, glorificado sea el Señor, dice: y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Acuérdense bien que el abuelo de él era el que había reinado en el tiempo de Cristo, ¿verdad? El Herodes Antipas, ¿verdad? O sea que aquel que murió en el año 44. Y entonces este hombre también fue uno de los reyes que más vivió, el último de la dinastía de Herodes, que vivió aproximadamente hasta el año 100 de Cristo, ¿verdad? O sea, el primer siglo de esta época fue donde él duró más. En el versículo 26, cuando Pablo le habla, ¿verdad?, al rey Agripa, ¿verdad?, él le dice: tú sabes perfectamente bien todas estas cosas. Bendecido sea el Señor, gloria a Dios. Tú sabes perfectamente bien de lo que te estoy diciendo. O sea, que la mente de Agripa estaba todavía fresca de las cosas que habían pasado. Él sabía perfectamente bien de que el padre de él había mandado a matar al apóstol Jacobo, el hermano de Juan.
O sea que él sabía perfectamente bien, él sabía lo que le había pasado a su padre por haberse declarado Dios, ¿verdad? Le pegó una enfermedad y la enfermedad aquella lo que botaba por la boca era los gusanos hasta que murió, ¿verdad? O sea que fue una muerte bastante cruel, ¿verdad? La que tuvo, bendecidos al Señor, gloria a Dios. No quisiera pasar por alto, ¿verdad? En los minutos que me quedan, los últimos versículos que tengo por acá, ¿verdad? De esta lección, ¿verdad? El versículo 30 y 31, porque a pesar de todas estas cosas, ¿verdad? Muchos de nosotros, los seres humanos, despreciamos la salvación, porque la salvación, quien pagó por ella fue Cristo. O sea que si tú vienes a Cristo no te cuesta nada, lo único que tienes nada más que entregar tu corazón a Él, hacer una confesión de fe delante de Él y creer en Él. No necesitas nada y arrepentirte de tu pecado y salir de la vieja pecaminosa en que está y venir a Cristo. No es una cosa que es bien dificultosa. Ahora, claro, el problema aquí que tiene es cuando a través del mensaje, el mensaje trae en nuestra vida pasada las cosas malas que hemos hecho, y entonces esas son esas causas de nuestra vida pecaminosa en que nosotros hemos hecho. Hay veces que nosotros no las queremos dejar y nos sentimos ofendidos por lo que hemos hecho, pero no queremos declarar nuestro pecado. Aquí en el caso último aquí de estos versículos, del versículo 30 y 31, dice: entonces el rey y el gobernador y Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. ¿Qué cosa es, verdad? Que cuando acabe este video, como que a ti te entró por un oído y te salió por el otro. Y nunca hiciste caso de la palabra de Dios. Por eso Pablo en el libro de Romanos dice que Dios le ha hablado a la humanidad entera a través de sus siervos. Y que ya no hay ningún hombre que tenga excusa delante de Dios que nadie le predicó la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuántos pastores, evangelistas, misioneros transmiten a través de estas radios tantos mensajes para que la gente venga a los pies del evangelio? Bendecidos el Señor. O sea que el rey aquí, ¿verdad? Es triste pensarlo, ¿verdad? Que algunos como aquellos príncipes, ¿verdad? Pueden estar tan cerca de la salvación. Hoy mismo yo te digo, tú estás muy cerca de tu salvación. Y levantarse de sus puestos sin tomar una decisión firme de aceptar al Salvador. Pero fíjese bien una cosa, que el trabajo mío y el trabajo de todo aquel misionero y el trabajo de todo aquel que porta la palabra de Dios debe estar acompañado, ¿verdad?, de mucha oración para todos aquellos que sus corazones han sido compungidos a través de este mensaje, ¿verdad? O sea que el deber de nosotros, como predicadores y como maestros, es anunciar a Cristo como el Salvador. Y después de cumplir bien esa responsabilidad, nosotros no somos responsables si los hombres desprecian el mensaje del Evangelio que hemos predicado. Para concluir, ¿verdad?, quiero llevarte a una cita bíblica, ¿verdad?, que yo la estuve examinando en el libro de Ezequiel, ¿verdad? En el libro de Ezequiel, capítulo 3, ¿verdad? No tengo tiempo para explicártela, pero tan siquiera, ¿verdad?, en tu casa tú puedes entenderla un poco mejor, para que mires lo que le dijo el Señor a Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 en adelante. Dice la palabra de Dios: si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados, y yo te haré responsable de su muerte. Entonces el 19 dice: si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. O sea que mi trabajo está en que yo te muestre la palabra de Dios para que tú encuentres el camino de salvación. Las apariencias de estos hombres en el gobierno, ¿verdad?, y en las naciones pueden dar un reporte engañoso sobre su verdadera necesidad. Todo hombre necesita de Dios, porque hay tanto suicidio, tanta maldad, tanta inmundicia y todo lo que está sucediendo en este mundo. Todo lo que sucede en este mundo es a consecuencia del pecado.
Tú no ves ahora de todo lo que se habla y de todo lo que el hombre hace, el libertinaje que hay y de todas las cosas que se hacen. Glorificado sea el Señor. O sea que podríamos pensar que tienen todo a su alcance, pero en verdad carecen del tesoro más importante. Así que los creyentes les debemos presentar a Cristo, y si lo reciben entonces llegarán a ser espiritualmente ricos y bienaventurados. Glorificado sea el Señor. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna, ¿verdad? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que ninguno se pierda, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que yo en esta noche, yo te presento el plan de salvación. Y si tú quieres, ¿verdad?, aceptar al Señor como tu Salvador, ¿verdad?, ahí mismo donde tú te encuentras, en ese lugar donde tú te encuentras, repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, en esta noche yo me presento delante de ti. Te presento toda mi vida pasada. Señor amado, yo te pido que tú perdones todos mis pecados, que tú salves mi alma y que tú, Señor, escribas mi nombre en el libro de la vida. Padre mío, me arrepiento de tus pecados, me arrepiento de mis pecados. Señor, transfórmame, Señor amado, cambia mi mente, cambia mi corazón, hazme una criatura nueva, Padre. Permite, Señor, de que de ahora en adelante yo sea totalmente diferente, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú lo has hecho en mi vida, Señor. Ahora solamente cree en Él. Compra una Biblia, busca un lugar donde puedas congregarte, ¿verdad?, cuando nuevamente las iglesias se abran. Pero mientras tanto, mantente en comunión, mantente en consagración, mantente siempre en las redes sociales, escuchando los mensajes de parte de todos los siervos que hay en aquel lugar. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hermano Johnny, que haga la oración por los enfermos. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por los enfermos también, ¿verdad? Nuestro hermano Johnny, gloria a Dios. Santo Dios. A Brunilda, dice la hermana Minerva, que le incluya en la oración. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos así a orar, alabados al Señor. Sabemos que la necesidad es grande. Tenemos muchas, alabados al Señor, peticiones. Pero Dios es el que puede hacer el milagro. No somos nosotros, es Dios. Dice la palabra que por la sangre, dice, por las heridas de Jesucristo fuimos nosotros curados. Y dice que Él ciertamente llevó en nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores. Así que creemos en esa palabra, confiamos en ella, confiamos en Dios Todopoderoso. Padre amado y Padre bueno, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia en este momento, Dios mío, dándote gloria, dándote honra, dándote gracias, Señor Dios mío. Padre, en este momento, Señor, presentamos a todas estas vidas, Señor Dios mío, que se encuentran enfermas, Dios mío. Las peticiones que ha hecho nuestra hermana Minerva, Dios mío, las que las han hecho a través, Dios mío, de esta radio, de esta transición, Dios mío, de esta emisora. Señor Dios mío, que tú conoces, Señor, quiénes son esas personas, Padre amado. Te las presentamos, Dios mío. Mira a todos aquellos que están ahora mismo sufriendo por este coronavirus, Señor Dios mío. Señor, tú conoces, Señor, la necesidad que hay en el mundo entero, Dios mío. Pero nosotros confiamos en tu palabra, confiamos en tus promesas, Señor. Dependemos de ti, Dios mío. Dependemos de ese poder maravilloso, ese poder milagroso, Dios mío, para que tú hagas, Señor, la obra en cada una de estas vidas, Señor. Para que tú sigas sanando, para que tú sigas obrando, Dios mío. Señor, porque tú llevaste nuestras enfermedades, tú sufriste nuestros dolores, Padre mío. Y tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, Padre mío. Somos curados en el nombre de Jesús, Dios mío. Así pedimos para la sanidad de esta vida, Señor. Que tú, Señor, con tu poder divino,
divino, con tu mano sanadora, ponga sobre ellos, Señor, y ellos queden sanos, Padre mío, en el nombre de Jesús, Dios mío, nombre que es sobre todo nombre, Dios mío, por ese nombre maravilloso que oramos, Dios mío, amado a ti, Padre Santo, Dios mío, que tú tengas misericordia, Dios mío, que tú te glorifiques, Señor amado, en esta vida, para la gloria y la honra tuya, Señor, porque solo tú mereces la gloria, solo tú mereces la honra, Dios mío. Confiamos en tu promesa, confiamos en tu palabra, confiamos en ti, Dios mío, y te damos gracias, Señor, te damos gracias porque lo creemos hecho, Padre mío, para la gloria y la honra tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga a todos. Alabado sea el Señor. Alabado Jesús. Así tenemos a nuestra hermana Angélica para que ella así nos despida en esta noche. Alabado Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así mismo vamos a cantar 2 veces nada más. Amarte solo a ti, Señor. Gloria a Dios. No soy cantante, pero ese himno como que llevo como una semana con él. Gloria a Dios. Y ha tocado muy profundo en mi corazón. Vive Jesús, aleluya. Vamos a cantarlo. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar. Postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Una vez más, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Que el Señor les siga bendiciendo. Un recordatorio, ¿verdad? Le damos primeramente gracias a nuestro hermano Daniel por este precioso estudio. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, los siga usando. Gracias a cada hermano, a cada amigo que está ahí escuchando. Una palabra que él dijo bien clara, vive Dios. Si tú no has aceptado al Señor en este día, este es el momento, esta es la oportunidad. Gloria a Dios de tú decir, Señor, aquí estoy, Señor, te necesito, Dios mío, más que nunca, Dios mío, aleluya. Alabado el jueves, Dios, vive Jesús, estaremos aquí, gloria a Dios, no aquí, pero vamos a tener, ¿verdad? Los cultos, ¿verdad? Vamos a tener culto de damas, vive Jesús, en vivo, ¿verdad? Sí, por internet, cada uno, ¿verdad? Estemos ahí apoyando a cada hermano y decimos que nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta, y estar aquí en la iglesia, eso es algo
es un privilegio, pero es como un vacío, uno no ve a los hermanos aquí, ¿verdad? Pero seguimos luchando unos por los otros y quiero agradecer grandemente a nuestro hermano Héctor, que él da Amén. su vida Amén. por Gloria a Cristo Dios. primeramente Gloria a Dios. y da todo por la iglesia Fuente de Vida y le doy gracias que el Señor los siga bendiciendo y los siga usando y les siga dando salud para que Él nos pueda seguir ayudando en todos los momentos, ¿verdad? Y vamos a seguir orando unos por los otros, que el Señor los bendiga. Vive Jesús. Amén.